La suerte y la posibilidad de reencontrarnos como cada semana aquí en la pantalla de Canal 7 con Informe Parlamentario. La posibilidad que nos brinda de acercarle todo lo importante que sucede en uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo. Esta semana vamos a repasar en el primer bloque uno de los proyectos más importantes que logran ser hasta históricos para la provincia del Chubut. Al ser debatido y luego aprobado, nuestra provincia será la sexta en el país que le dé la posibilidad al ciudadano común de participar en el Poder Judicial. De eso se trata el juicio por jurados. Vamos a comenzar en principio con la presentación que se hizo en Casa de Gobierno, en la sala de situación. Esto fue lo que dijo el gobernador sobre este proyecto que ya fue girado al Poder Legislativo. Creo que es el momento, intuyo, por lo que uno escucha, que hay una receptividad importante y aparte hay una necesidad de lograr una mayor participación de la gente. Y sobre todo en aquellos delitos que, además está decir, tienen un estado de conmoción social que evidentemente hay días muy complicados en distintos lugares, las cosas se complican. Así que me parece que vamos a la sexta provincia, ya tiene Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco y me está faltando, y Río Negro. Nosotros, la sexta provincia, espero que esto tenga un tratamiento, lo digo rápido porque esto llevó su tiempo, es un trabajo muy ordenado, con mucha participación, con mucha gente de afuera que lo vio y que lo valoró, como el otro día la doctora que estuvo acá de Estados Unidos, que lo ha valorado mucho, así que creo que es una buena oportunidad, sobre todo porque también uno tiene la obligación como dirigente político de dar un salto cualitativo a las gestiones y a los temas a tratar, para que no nos quedemos a veces en temas que evidentemente no le interesa a la gente. A la gente le interesa esto, como le va a interesar que nosotros solicitemos también la ampliación del Consejo de la Magistratura con consejeros populares. Los responsables en generar, armar el proyecto de juicio por jurados. Aquí nos explica tanto su experiencia personal como la trascendencia que va a tener este proyecto para la vida judicial de nuestra provincia. Es una decisión política que no es nueva para el gobernador de la provincia, que redobla la apuesta en el sentido que ya lo había hecho allá por el año 2010 y ahora, 7 años después, con la posibilidad de ayornarlo, de enriquecerlo, de ver experiencias en otros lugares del país y también del mundo, ha propiciado también un nuevo proyecto de ley que creo humildemente es superador a los anteriores, a partir de que también en nuestro país hay experiencias en 5 o 6 provincias, y creo que lo hemos enriquecido sustancialmente con algunas diferencias de fondo importantes con los proyectos anteriores. Fundamentalmente la unanimidad o la mayoría agravada de 9 votos creo que es una diferencia muy importante. Así que ahora lo que resta es que ingrese a la legislatura, que tome estado parlamentario y que se debata en la comisión correspondiente, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, que puedan expresarse allí los miembros que componen la comisión y obviamente todos los diputados de distintas fuerzas, y que salga el mejor proyecto y que tenga un respaldo mayoritario dentro de la Cámara. Ahora, sí es complicado a veces proyectos de 4 o 5 artículos. Este con más de 90 artículos va a ser de discusión amplia, ¿no? Espero que sí, no hay que escaparle a la discusión, porque es más o menos como negarle la participación a la gente, de la posibilidad de uno no es el dueño de la verdad, digamos. Yo creo que está bueno que se puedan debatir artículo por artículo. Yo creo que en la cuestión general vamos a estar de acuerdo y que en el artículo por artículo pueden haber algunas diferencias, pero en líneas generales creo que está el plafón político como para poder este año poder sancionar
el proyecto de ley. El fiscal de Estado de la provincia del Chubut es el doctor Diego Martínez Zapata. A continuación nos dará los aspectos importantes del proyecto de ley de juicios por jurado, pero también nos va a contar su experiencia personal como profesional, lo que significó llevar adelante este proyecto histórico para la provincia del Chubut. El momento al que se refería el gobernador es al momento político. Yo creo que la gente hace ya tiempo que viene en una suerte de disgusto contra el sistema de administración de justicia, no general, sino en algunos determinados fallos. Claro ejemplo lo que sucedió con la jueza Tacelo en Comodoro, y el gobernador lo marcaba con meridiana claridad. Me parece que este proyecto de ley, que tiene base de anteriores proyectos parlamentarios, ha sido sustancialmente mejorado. No se ha trabajado de manera egoísta, sino que se ha dado participación a todos los actores competentes, Poder Judicial, legisladores, la propia Asociación Argentina de Juicios por Jurado. Se ha dado un trabajo amplio y muy responsable. Y entendemos en la propia voz de la propia Asociación de Juicios por Jurados que es el mejor proyecto de ley de la Argentina, así lo han dicho ellos, que son directamente los expertos en la materia. No albergo dudas de que va a tener una buena acogida en el ámbito legislativo, y claramente coincidiendo con el diputado López, espero un amplio debate en donde impere claramente la razonabilidad y se dejen las mezquindades de lado, claramente, porque lo que estamos poniendo a disposición es una herramienta de excelencia para beneficiar y optimizar el servicio de administración de justicia, dándole la posibilidad a la ciudadanía de que tenga voz y voto efectiva para el juzgamiento y el juzgamiento de responsabilidad de determinados delitos de gravedad, como los que yo mencionaba recién en la conferencia de prensa. Así que me parece que es tamaña responsabilidad que tienen los legisladores, y creo que la importancia de este proyecto amerita un trato célere para que podamos ponerlo en vigencia a partir del 1 de julio de 2018, como reza el proyecto, y poder estar celebrando los primeros juicios por jurados según los plazos procesales en los primeros meses del año 2019. Desde lo personal y como profesional también, ¿cuál es su sentimiento en torno a haber participado en este proyecto? Para mí, claramente, es en el marco del cargo público que ocupo, dignifica, me siento orgulloso de poder haber brindado mi granito de arena como para poder aportar mi conocimiento jurídico y obviamente como funcionario también para poder brindar esta herramienta que, de aprobarse, quedará para toda la posteridad, y que claramente es un instituto que el convencional constituyente lo ha establecido de manera sabia para darle voz y voto en el juzgamiento de delitos de importancia a los ciudadanos, para que entre ellos mismos dictaminen el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de un imputado. Me parece que es un elemento legislativo de excelencia, en donde claramente esta norma constitucional programática, que se llama, porque no está operativa, sí va a estar operativa a partir de la eventual sanción de este proyecto de ley, es un salto de eficiencia y calidad en el cual Chubut viene a estar a la vanguardia. En este primer bloque de informe parlamentario nos estamos refiriendo al proyecto de juicios por jurados, que ya fue enviado a la legislatura. A continuación tendremos la palabra del procurador de la provincia del Chubut, el doctor Jorge Miquel Arena, quien, presten atención porque dijo que este es el momento ideal para que el ciudadano común pueda participar del Poder Judicial. Van a tener que analizar el proyecto y eventualmente votarlo y aprobarlo. Sin perjuicio de lo cual tengo entendido que ha sido sometido ya este proyecto a un amplio conocimiento de todos los sectores involucrados, y que me parece que ya, todo el mundo conoce de qué se trata el proyecto, ¿verdad? Pero bueno, obviamente ahora tiene que ser tratado por la legislatura y eventualmente aprobado, para luego sí sacar el decreto reglamentario, que no es poca cosa. Hay que reglamentar después este proyecto de ley, y a partir de ahí entonces sí empezar a entrar en vigencia según y conforme señalaron para el año que viene, ¿no? Para que el ciudadano lo entienda, las ventajas de este proyecto de poder contar con esta herramienta en el Poder Judicial. Escuchar al ciudadano común, ni más ni menos que eso, y democratizar al poder menos democrático de todos que tiene la República, que es precisamente el Poder Judicial.
Ni más ni menos que eso, y tan importante como eso, ¿no? Poder escuchar al ciudadano común. Desde los fiscales confiamos absolutamente en el criterio y en la razonabilidad del ciudadano común. ¿Tiene una crisis hoy en día tal vez el Poder Judicial, como se dice mediáticamente? Y yo creo que hay un alto malestar y desconformismo respecto a cómo funciona el Poder Judicial. Me parece que eso está claro, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, como todo, hay gente que trabaja mucho y muy bien y hay otra que no lo hace tanto, ¿no? Para cerrar el primer bloque de informe parlamentario, vamos a escuchar y a ver al vicegobernador de la provincia, Mariano Arcioni, quien es el presidente del Poder Legislativo, quien en estos últimos días ha trabajado muchísimo tanto en el ámbito parlamentario como desde la cuestión humana en Comodoro Rivadavia. Su ciudad natal, sabemos, hace 24 días está pasando por una situación muy complicada. Es por eso que la mayoría de la atención de estos últimos días para el vicegobernador estuvo centrada en esa ciudad. Es un proyecto de juicio por jurado que es de una importancia tremenda, un proyecto en el cual ha recibido justamente elogio por parte de toda la comunidad judicial de gran parte del país como uno de los proyectos más estudiados, más profundos, que muy abarcativo en cuanto a todos los temas. Y el señor gobernador lo acaba de firmar y próximo va a tomar estado parlamentario para que sea tratado en comisión. Por otro tema, además del trabajo parlamentario, sigue atento a la situación en Comodoro Rivadavia. Sí, estamos atentos a la ciudad de Comodoro Rivadavia, es más, ahora ya estamos yendo hacia allí, más con lo que el señor gobernador anunció en el día de ayer, que hoy se trascendió en los medios, justamente con los 15 millones de pesos para todos los comerciantes y productores a una tasa cero. Así que bueno, vamos a estar acompañando a la Delegación de Familia, al Ministerio de Familia, justamente en el relevamiento para poder acercarle todas estas propuestas y estas gestiones que realizó el señor gobernador.